Bueno, muchísimas gracias. Primero a Kena, a Carmen, a Ricardo y a todos ustedes, porque nosotros los peruanos y las peruanas nos sentimos muy acogidos en México. No solamente por el profesionalismo de los centros de integración juvenil, sino también por la afectividad. Creo que este es un componente que no hemos hablado mucho de él, pero que la afectividad nos hace tener unas vidas mejores, una calidad de vida mucho más amplia. Y eso lo sentimos con Kena, lo sentimos con Carmen, y lo sentimos con el equipo y con el país de ustedes al cual queremos también. Yo quisiera decir que se han dicho tantas cosas con tanta riqueza en términos de políticas, de factores que tienen que estar presentes, que no quisiera repetir lo que han dicho porque suscribimos totalmente lo que ustedes han planteado. El enfoque mucho más humano, el enfoque de no criminalización, el enfoque del respeto pleno a los derechos humanos, etcétera, como políticas. Pero sí quisiera agregar algo que me parece importante y que por lo menos en nuestro país, en el Perú, tiene mucho que ver con esa integralidad con la que estamos enfocando la prevención, y es considerar la conectividad. El país, el Perú, es un país que tiene 70.000 poblados de menos de 500 habitantes, bastante desconectados. Y la pobreza se agrava y los problemas de violencia, de sicariato, de crimen organizado y, por supuesto, de adicciones, se agravan en el aislamiento. Es decir, muchas poblaciones no tienen realmente la oportunidad de informarse y de tener otros referentes y mucho menos servicios. Por eso es que yo saludo ampliamente la presencia de las comunidades terapéuticas. Las comunidades terapéuticas son un modelo y son una alternativa en países, por lo menos como el mío, que tienen una cobertura sumamente pobre y sumamente débil en tratamiento en las adicciones. Así que me alegro mucho que estén ustedes presentes y que globalmente se conozca el trabajo de las comunidades terapéuticas. Hablando de conectividad, quiero decir que conectividad es interna dentro del país, pero también es global, es externa. Y que cuando hablamos de conectividad estamos hablando de la capacidad de relacionarnos con diversas culturas, con diversas realidades. Una sociedad en realidad se mide en su civilidad por su capacidad de poder interactuar con lo diferente, con lo extraño. Y yo creo que una prevención integral tiene que considerar eso como política. Llevar a esfuerzos dentro del país y fuera del país, no solamente en lo que es las tecnologías de la información, sino en todo lo que significa apoyar una cultura de la legalidad. Cuando hablamos de producción de hoja de coca, cuando hablamos de sustitución de esa materia prima de drogas cocaínicas, estamos hablando de la necesidad de trochas carrozables, de carreteras, de puentes, etcétera, pero también de tecnologías de la información. Las políticas públicas en el terreno de la salud y la prevención deben enfocarse entonces no solamente en disminuir las brechas económicas de desarrollo, sino también las brechas en información, las brechas comunicacionales, pero tener la suficiente creatividad y flexibilidad para responder a las diferencias. El 30% solamente del Perú está conectado a través de las tecnologías de la información. Entonces, también hay que llegar no solamente con el lenguaje digital, sino con el lenguaje de la cara a cara, el lenguaje de lo que llamamos analógico. Y enfocar la movilización comunitaria como un componente que no puede dejar de darse aunque tengamos tecnología. El campo de la tecnología sugiere intercambios mucho más numerosos entre las realidades de los países, pero también sugiere que las personas que hacen las políticas
y que no están en los países en desarrollo puedan conocer de la cultura y de las realidades de un país. Como decía nuestro amigo de Argentina, no se pueden hacer políticas detrás de un escritorio. Hay que conocer la realidad, hay que estar, hay que saber cuáles son las dificultades con las que se trabaja en nuestros países. Muchas veces llegar a una comunidad son 4 horas de camino por trocha carrozable. Entonces, cuando exigimos a veces criterios tan altos en las políticas, una cosa, por ejemplo, ridícula fue poner como factor y como criterio con las comunidades terapéuticas tener un psiquiatra las 24 horas y además tener una ambulancia las 24 horas. En un país donde no hay médicos suficientes, no digo psiquiatras, no hay médicos suficientes en el país y muchas veces personas que solamente han llegado al 5º de primaria, de educación primaria, son las que tienen que fungir de médicos y se les entrena para que ellos puedan enfrentar la salud. Entonces, el divorcio a veces entre la realidad y las políticas públicas es muy grande. En el nuevo escenario, digamos, global, es fundamental, ¿no es cierto?, tener una dimensión local y una dimensión global. Comunicarnos entre nosotros, hacer que personas que han estado aisladas, no exagero, por 30 o 40 años, como son algunas comunidades del país, que han estado sujetas por el narcotráfico y por el terrorismo, implica llevarles otros referentes. Y otros referentes se pueden llevar justamente a través de la tecnología de la información. Por eso creo que debemos involucrarla en las políticas públicas. Pero también una dimensión global para que este mundo desarrollado y este mundo que compartimos, gracias, por ejemplo, a estos certámenes y a otras cosas, comprenda que tiene que aprender también mucho más de esas realidades tan difíciles de nuestros países. CEDRO, con ese enfoque de usar la conectividad y las tecnologías de la información, ha creado lo que llamamos los telecentros. Los telecentros están en lugares sumamente apartados, donde antes hubiese sido imposible tener una comunicación. Ello ha implicado volvernos gerentes con empresas, además, que pueden poner satélites, que pueden poner banda ancha, etcétera, etcétera. Los telecentros no son cabinas de Internet, son mucho más que eso. Son núcleos preventivos, no solamente de las adicciones, sino también son núcleos que previenen que las personas continúen o ingresen a la ilegalidad, es decir, al sembrío de la hoja de coca, al tráfico de las drogas. ¿Por qué? Porque los telecentros están en los lugares más calientes de sembrío de hoja de coca, materia prima de drogas cocaínicas. Y en el Perú todavía existen 49.000 hectáreas de hoja de coca. El 97% va a drogas cocaínicas. Entonces, en zonas productoras y exproductoras, tenemos los telecentros que se han convertido no solamente en un canal de información, sino fundamentalmente en capacitar a los campesinos que han cambiado la hoja de coca por productos alternativos, café, cacao y otros más. Y además se les entrena en todo lo que significa la búsqueda de mercados para que ellos puedan conectarse, por ejemplo, con compradores de Europa, principalmente de Francia, de León, de Estados Unidos, etcétera. ¿Para qué? Para que no sean también engañados en la cuestión de los precios, para que ellos se conviertan realmente en emprendedores de su propio cambio. Los telecentros cuentan ya con 2.248 personas capacitadas en alfabetización digital. Y hay un gran porcentaje, más del 50%, que son mujeres las que se capacitan en ello. Muchas de ellas cambian experiencias, por ejemplo, en chocolatería, en cuestiones en general de café, etcétera, etcétera. En este momento me he enterado que, por ejemplo, mujeres de la selva de Tarapoto
han ganado un premio en Francia por su chocolatería. Estas mujeres han empezado de cero, pero los telecentros son elementos que las ayudan a ellas a conectarse con otras mujeres, sobre todo, que han tenido unas buenas experiencias. Porque no basta decir no a la droga, en el sentido de consumo o en el sentido de involucrarse en el sembrío de la hoja de coca y en el tráfico. Tiene que darse alternativas concretas. Las tendencias en realidad globales son una iniciación cada vez más temprana en los consumos en los países sudamericanos. Brasil se ha convertido en el segundo país más consumidor de drogas cocaínicas del mundo. Argentina y Chile están teniendo un consumo incrementado. Nosotros exportamos, y lo digo con pena, con dolor, exportamos la cocaína que va a estos países. ¿Cómo entonces no integrarnos en una visión de humanidad? Porque nos importan tanto los jóvenes de Chile, de México, de Argentina, como los del Perú o de cualquier parte del mundo. Estamos. Bien, los problemas además adicionales al aislamiento en esta problemática son la tenencia de tierras, para lo cual las tecnologías de información ayudan mucho a agilizar lo que es la titulación de tierras. La pobreza crítica, la corrupción, no hemos hablado de la corrupción, pero la corrupción atraviesa muchísimos estamentos, incluso de autoridades, ¿no? El efecto globo, que es cuando yo dejo de sembrar o erradico hoja de coca en el Perú, puede haber mayor sembrío, por ejemplo, en Colombia o viceversa. El efecto globo tiene que decirnos que hay que trabajar globalmente y que hay que comunicar las estrategias compartidas. La carencia, obviamente, de habilidades gerenciales. Yo no comparto el que las políticas de drogas han fracasado, no lo comparto en lo absoluto. Estamos llenos de buenas políticas y estamos llenos de buenas leyes. Lo que ha fracasado es la persona o las personas y los equipos, que por lo menos hablo de mi país, pero también podría hablar de otros, que no han sabido gerenciar. En este momento nosotros hemos tenido elecciones regionales en el país. Parte de los candidatos que ya han sido presidentes regionales están procesados por recibir dinero del narcotráfico. Entonces, acá no estamos hablando de malas políticas, acá estamos hablando de corrupción y estamos hablando de carencia de habilidades sociales. Tenemos también como problema lo que ya se ha mencionado acá, que es los movimientos legalizadores de marihuana, ¿no es cierto? Y que también en el país actúan sin ningún tipo de evidencia. Todo ello, lo que estamos hablando de la integralidad de los enfoques, de la necesidad de poner la comunicación y la conectividad, nos lleva a políticas mucho más integrales, con fortalecimiento de habilidades, con capacitación gerencial, con detección también temprana de problemas y con un entrenamiento de maestros y de agentes a la luz de las neurociencias orientadas a una cultura de paz. Yo me pregunto, las horas, por lo menos en mi país, que pasan los niños y los adolescentes con marchas, con cuestiones marciales, con saludos a la bandera, perdónenme, ¿no podrían utilizarse muchísimo mejor con contenidos de negociación, de cultura de paz, de habilidades para la convivencia, etcétera, etcétera? O sea, ¿qué es para nosotros hoy día la educación cívica? La educación cívica es otra cosa que en tiempos de guerra. No tenemos guerra, felizmente, y no queremos tener guerra. Y sin embargo, seguimos todavía con prácticas muy militarizadas en las escuelas. Todos los desfiles escolares comienzan con marchas militarizadas.
¿Para qué? ¿Para la guerra? Sin embargo, estamos incrementando el bullying, estamos incrementando la falta de convivencia, la violencia en las escuelas, etcétera, etcétera. Tenemos que revisar en realidad desde la integralidad qué estamos haciendo en la educación y cómo estamos aprovechando las horas para una cuestión más preventiva. Los componentes de producción, pues tráfico y consumo, nos tienen que llevar a una respuesta integradora. Capacitación a jóvenes para lo legal, uniendo las demandas que hay en el país, en cada país de trabajo, y lo que hacemos de entrenamiento en oficios, en profesiones para los jóvenes. Los costos y beneficios de la legalidad para poder difundirlos también a través de las comunicaciones. Y las alertas a adolescentes y jóvenes sobre el sicariato y lo que significa la captación por parte de las mafias. Esto tiene muchas aristas, no los voy a cansar, pero yo me centraría en los dos rectángulos de abajo, que son la tecnología de la información para llevar información que sea relevante para todo lo que estamos planteando y también contenidos de discernimiento moral, manejo de conflictos y sanciones y recompensas para disminuir la corrupción. O sea, con corrupción no avanzamos tampoco mucho. Quisiera también plantear el trabajo interno entre países fronterizos. Perú tiene frontera con Brasil, con Colombia, con Ecuador, con Chile. Afortunadamente tenemos marcos jurídicos y tenemos convenios y declaraciones binacionales, multinacionales, etcétera. Pero eso no es suficiente. Hay que aterrizar eso a programas concretos en frontera. En las cárceles de Chile o Perú hay cientos, si no miles, de jóvenes que han delinquido por tráfico ilícito de drogas, ¿no? En Brasil también estamos haciendo operaciones en conjunto, pero hay que hacer muchísimo más con jóvenes en frontera. La lucha contra la ilegalidad es una lucha de largo aliento y es la prioridad en realidad de políticas públicas. Hay que sensibilizar a agentes, a gobiernos locales, a autoridades del gobierno central. Hay que tener una difusión masiva a través de medios, de redes sociales, sobre las ventajas de la legalidad y contrarrestar a los medios de comunicación que se han apropiado de la narrativa de la violencia. O sea, lo había dicho alguien esta mañana y me parece sumamente importante. Sin atentar contra el derecho de la prensa y la libertad de prensa, sí creo que hay que entrar a sensibilizar a los medios de comunicación. Quisiera también felicitar lo que son los observatorios. Se ha hablado mucho de los observatorios. Creo que es algo indispensable, los observatorios de drogas. Sin embargo, creo que hay un desbalance entre norte y sur. El norte, me refiero a Europa, me refiero a Estados Unidos, no recoge mucho de lo que se está haciendo en América Latina. Muchas veces uno revisa bibliografía y la bibliografía es, claro que es verdad que en Estados Unidos, en Europa, se hace más investigación por cuestiones de recursos, pero en América Latina tenemos enormes experiencias, tenemos estudios, solamente los centros de integración juvenil han planteado esta mañana que tienen más de 800 investigaciones y no se refleja eso en los observatorios europeos o en los observatorios norteamericanos. Y yo planteo también como una política que hagamos un enorme esfuerzo, pero que también el norte haga un enorme esfuerzo por, digamos, incluir estudios y realidades y casos latinoamericanos y norteamericanos. Las políticas de salud deben incluirse en la salud mental y la salud mental en las políticas de drogas, ¿no? Hemos hablado de la necesidad de incluir drogas legales e ilegales, muchísimo más difusión a través también de las tecnologías sobre los daños del uso del alcohol y del tabaco
y desarrollar también comunidades, no solamente cara a cara, como les plantaba, sino comunidades virtuales, pero comunidades virtuales para el conocimiento. ¿Cómo trasladar, por ejemplo, esta conferencia en términos simples, concretos, a grupos que no tienen acceso a viajes, que no tienen acceso muchas veces a la tecnología o la tienen de manera muy deficiente, ¿no? Y, por supuesto, una comunicación in situ de la información. Todo esto nos lleva a replantear una ética distinta hoy día, que yo le llamaría una ética de la hospitalidad. Cuando estamos pensando en el otro o la otra, en el distinto, en el que tiene menos recursos, en el que tiene menos oportunidades, estamos hablando de una ética de la hospitalidad. Cuando ya no hablamos de países productores y países consumidores, sino estamos hablando del problema de las personas frente a la droga, estamos planteando una ética de la hospitalidad. Estamos diciendo, me importas tú tanto como cualquier ciudadano de mi país. Me importa cualquier joven de cualquier país del mundo que es víctima del narcotráfico, del sicariato, de la droga. Esto implica una revolución cultural, una revolución ética, que tiene también que ver con la educación democrática, con el discernimiento moral en etapas tempranas, con programas de discernimiento moral y con una formación ética a jueces, policías, fiscales y con sanciones claras cuando se encuentra corrupción. Esto tiene que ver también con una visión global. Voy a terminar ya con esta lámina diciendo que las políticas hoy día enfrentan nuevas respuestas, nuevos problemas en el presente y también en el futuro cercano e inmediato. Y las políticas tienen que integrar y tienen que incluir a agentes, a actores que antes no estuvieron considerados. Por lo menos en el Perú estamos, por ejemplo, en este momento articulando desde CEDRO y desde otras organizaciones mucho con las empresas. Empresas que tienen que ver con inversiones en los lugares más calientes del país. Empresas que tienen que ver con que la pacificación en esos lugares y la lucha contra el narcotráfico están inmensamente ligadas al desarrollo económico y a la inversión. Eso es lo que llamamos desde hace mucho tiempo responsabilidad social, donde todos ganan, ¿no? Pero donde la empresa tiene un rol fundamental. En estos próximos días, el Perú reúne a todos los empresarios de más alto nivel del país. Y uno de los temas, son 8 temas, uno de los temas es corrupción y otro de los temas es crimen organizado y seguridad ciudadana. CEDRO, con mi representación y la de Alejandro, va a estar ahí y vamos a hablar justamente de crimen organizado ante los empresarios del país. Es imposible desconocer hoy que hay escenarios muy peligrosos, ¿no? Que incluyen, por supuesto, la adicción, que es lo que más tiene que preocuparnos, pero escenarios donde se da el sicariato, donde se da la muerte, donde se da la violencia y donde tenemos que ir integrando a las bases, traduciendo a través de las tecnologías, a través de las redes sociales, a través del cara a cara, ir traduciendo aquello que nosotros tenemos como teoría en práctica, aquellos que nosotros tenemos como paradigmas en lo que podemos compartir y también recibir con los grupos de base de los lugares más apartados. Yo les agradezco muchísimo.